También te vamos a mencionar este video de una TikTok asesina. Este video fue subido por Nicola Priest, una joven de 23 años, tan solo unos días antes, después de que su hija fuera encontrada sin vida. Sus allegados venían advirtiendo desde hacía tiempo que la joven madre no tenía ningún interés de cuidarla, pero nadie pudo salvar a la pequeña de su destino. Oh my God, ¿qué hizo esta loca? Kaylee Jade Priest nació el 31 de enero del año 2017 en Edgbaston, Birmingham, esto es en Inglaterra, cuando su madre Nikki Priest tenía tan solo 19 años. La niña de cabello rubio, cenizo y ojos verdes jamás tuvo ningún tipo de contacto con su padre biológico. Sin embargo, poco antes de que cumpliera un año, su madre empezó a salir con Dan Gregory, quien se mostraba contento de desempeñar el rol de padrastro. Durante 8 meses, la pareja convivió en el departamento de la madre del muchacho, Lisa Dixon. Esta mujer notó que Kaylee era muy entusiasta, proactiva y sonriente, pero no vio las mismas características en su madre. Nikki era demasiado dura con su hija, al punto de darle algunas palizas cuando no se comportaba como ella esperaba. En ese entonces, la pareja se enteró que estaban esperando su primer hijo en conjunto. Al mismo tiempo, Nikki se creó una cuenta en TikTok con el usuario NikkiP210, donde subía videos del embarazo, mostraba cómo iba avanzando y contaba también cómo ella se sentía al respecto. De hecho, en algunas ocasiones, de igual forma realizaba videos con Kaylee. Como tú te das cuenta, digamos que se la veía contenta por ser madre. En otros se le veía bailando con la panza de embarazada y balanceando a la pequeña hacia atrás y hacia adelante. Parecía una situación inocente donde madre e hija se divertían. Obviamente, te vas a dar cuenta, nada más alejado de la realidad. ¿Qué pasó? Y es que en julio del año 2019, Nikki y Dan se mudaron a un nuevo departamento en un complejo de edificios, esto es en West Midlands, donde nació el segundo bebé, cuyo nombre no trascendió, pero esto no hizo que la maternidad floreciera dentro de Nikki. A menudo le pedía a su propia madre, Debbie Whitmill, que atendiera a sus hijos mientras utilizaba su teléfono para publicar fotografías y videos en las redes sociales. Su hermana, Catherine Priest, también notó que regañaba demasiado a menudo a Kaylee, levantándole la voz. Además, advirtió algunas marcas en la pequeña que su madre atribuyó a la torpeza típica de una pequeña. Dan, por su parte, insistía en que Nikki jamás le había hecho daño a su hijastra. No obstante, lo más llamativo era quizás la disposición del departamento. El dormitorio de Kaylee apenas estaba amueblado, no tenía alfombras, cortinas ni focos. Tampoco contaba con nada que indicara que pertenecía a una niña pequeña, como decoraciones de princesas o muñecos, cosas así por el estilo. Como si esto fuera poco aparte, en la sala de estar había una silla y una mesa en miniatura donde Kaylee comía sola. El destrato hacia la pequeñita obviamente no pasó desapercibido tampoco por su niñera. La chica de 17 años veía cómo Dan se preocupaba por Kaylee, jugaba con ella, la bañaba y le preparaba el desayuno, mientras que Nikki dormía hasta tarde y se refería hacia ella de forma ofensiva. Incluso llegaba a decir que se arrepentía de haberla tenido, lo cual generaba que Kaylee llorara. Otras personas que presenciaron el maltrato hacia la pequeñita fue April Cooper, por ejemplo, una inquilina del edificio de departamentos. En una ocasión, Nikki puso a Kaylee en su cochecito con más firmeza de lo que debería. April le advirtió que llamaría a los servicios sociales si seguía maltratando a la pequeña, pero finalmente prefirió no entrometerse. Ojalá lo hubiera hecho. En la primavera del año 2020, Dan y Nikki terminaron su relación y ella lo echó de la casa que compartían, lo cual solo empeoró la situación familiar. A partir de entonces, la mujer comenzó a organizar fiestas con música muy fuerte, además de que podía olerse una gran cantidad de esta hierbita de la felicidad proveniente del departamento. Esta situación no era para nada propicia para una niña pequeña. Tan solo una semana después de la separación, Nikki comenzó una nueva relación amorosa con un hombre de 22 años llamado Colum Redfern, que también vivía en West Midlands. Esto tampoco provocó un cambio en la rutina de Kaylee, por cierto. Y es que el 7 de julio de ese año, la niñera fue testigo de una situación tensa. Kaylee cubrió la cabeza de su hermanito con una manta y expresó en voz alta que tenía hambre.
Nikki, en cambio, tomó a su hija del brazo y la llevó a la habitación mientras le gritaba. Además, la empleada notó que el descuido de la pequeña había empeorado desde la partida de su padrastro. Siempre tenía el cabello lleno de nudos, utilizaba pijamas que le quedaban grandes y faltaba comida en la cocina. La chica intentó darle consejos a Nikki para que cuidara mejor a la pequeña, pero la respuesta de la joven madre fue despedirla. Mientras tanto, a pesar de tener deudas, atrasos en el alquiler y 2 hijos que mantener, Nikki utilizó un crédito universal para regalarle un automóvil modelo BMW a Calum. Si bien le otorgó 900 euros para que lo pagara, luego el chico supo que el precio real del vehículo era de tan solo 300. Nunca le avisó a su novia sobre esto y guardó el resto del dinero para él, una lacra igual que ella. Tampoco tenía interés en establecer un vínculo con los hijos de su pareja. De hecho, en una ocasión la policía lo persiguió mientras estaba arriba de su vehículo con Kaylee y el bebé. Y en vez de preocuparse por la seguridad de sus hijos y el comportamiento de su nuevo novio, Nikki se volvió aún más adicta al TikTok, lo cual cambió su personalidad para peor. Dios mío. Lejos del Estupidez, contenido maternal que la había hecho ganar seguidores, llegando a los 1000 comenzó a subir videos donde todo giraba alrededor de ella. En la mayoría aparecía bailando y enseñando su figura. Sin embargo, en ocasiones Kaylee formaba parte de estas grabaciones, pero de una manera extraña. Se podía ver a Nikki tomando a la niña de sus brazos, obligándola a moverse hacia atrás y hacia adelante. En un momento incluso Pobrecita. empujaba simultáneamente. Esto evidentemente le traía más visualizaciones, pero no cambiaba el vínculo en la vida real. Para ese entonces la mujer no tenía ningún tipo de interés en atender las necesidades de su hija. De hecho, en ocasiones la dejaba con el pañal sucio horas o le aplicaba castigos físicos cuando no avisaba que quería ir al baño. Durante una de sus visitas a la casa, Debbie notó que la habitación de Kaylee no tenía luz y que el departamento estaba completamente sucio. Preocupada por la actitud que su hija tenía para con sus nietos, decidió llamar a los servicios sociales. Sin embargo, cuando estos atendieron la denuncia y se presentaron en el hogar, Nikki se mostró como una madre que cuidaba bien a sus hijos y dijo que el estado lúgubre de la vivienda se debía a que estaba haciendo remodelaciones. Tristemente, las consecuencias del descuido estaban cerca de verse. Y es que a la 1:17 de la madrugada del 9 de agosto del año 2020, los paramédicos recibieron una llamada. Del otro lado de la línea, pudieron escuchar la voz de Nikki diciéndole que su hija se encontraba gravemente enferma. Una vez que llegaron al complejo de departamentos, un aprendiz de paramédicos se encontró con Nikki, que estaba llorando y visiblemente angustiada. Al advertir su presencia, la joven gritó: "No creo que esté viva". Una vez que la hallaron, confirmaron las sospechas de la madre. La pequeña yacía sin vida, arriba de una alfombra con vómito a su alrededor. Si bien una parte era reciente, también había restos secos, evidentemente de días anteriores. Pero eso no fue lo único que alarmó a los paramédicos. Observaron que la pequeña tenía moretones en todo el cuerpo y que el deceso no parecía haberse producido tan recientemente. También advirtieron que Nikki no había intentado resucitar a Kaylee como le habían ordenado que hiciera hasta que llegaron los servicios de emergencia. Cuando le preguntaron a Nikki y a Calum qué había sucedido, ellos respondieron que no tenían ni la menor idea, pero que suponían que la pequeña se había caído mientras jugaba. Los paramédicos no creyeron en nada de sus palabras, evidentemente, así que alarmados decidieron llamar a la policía, ya que todo apuntaba a que estaban ante una escena de un crimen. La autopsia entonces arrojó que Kaylee había perdido la vida a causa de las graves lesiones que presentaba en el pecho y el abdomen. Además, los exámenes médicos mostraron que la pequeña tenía en total 68 lesiones que no databan de esa fecha, como las costillas rotas, fracturas en la parte inferior de la pierna y un esternón roto. Luego de estos resultados, Nikki y Calum quedaron bajo arresto por sospecha de negligencia intencional de 1 año y de malos tratos intencionales a un niño, respectivamente. Fueron trasladados a la comisaría para que pudieran brindar una nueva versión de los hechos. Durante el interrogatorio, ambos se mostraron sumamente nerviosos e insistieron en que la muerte se había producido luego de que la pequeña perdiera el apetito y comenzara a vomitar. Recalcaron que probablemente se había caído de alguna superficie alta.
Sin embargo, no pudieron especificar cómo habría sido este accidente. Nikki solo recordaba que semanas atrás Kaylee se había caído de su mesa de juego. Al ver entonces que los policías no creían ni una sola palabra de su tonta historia, la mujer decidió cambiar completamente el rumbo de la declaración. Afirmó que su hija gozaba de buena salud hasta que el día anterior a la muerte, Cailum pasó 10 minutos a solas con la pequeña en la habitación mientras ella fumaba un cigarrillo en el balcón. También indicó que una semana atrás su pareja había golpeado fuertemente a la niña y que esto ocurrió cada vez que la visitaba. Por último, recalcó que era inocente y que no tenía motivos para quitarle la vida a esta inocente niña, a Kaylee. Y por su parte, Cailum demostró un total desinterés por la pequeña. Cuando los agentes le preguntaron cómo se sentía ante la muerte de ella, respondió que no era su hija, así que realmente no lo había afectado. Luego señaló a Nikki como la culpable del crimen, aunque no quiso dar detalles de cómo había ocurrido. Como la policía no tenía ninguna prueba entonces para arrestarlos en ese momento, los dejaron en libertad. Así es, como lo estás escuchando. Aunque lo siguieron investigando exhaustivamente, Nikki por su parte hizo como si nada hubiera sucedido. I'm just taking my cat out for a sit, and it got me thinking, it's Mental Health Awareness Month. It's a good time to be honest. Tan solo unos días después de la muerte de su hija, Nikki publicó desde su cuenta un video sumamente extraño. En el mismo se la podía ver girando las caderas y balanceando los brazos mientras cantaba sobre ganar dinero y ponerse en forma. Además le dijo a sus seguidores que deseaba concentrarse en ella y que no quería desmotivarlos ya que sabía que esperaban que les diera diversión. Una semana después subió otro TikTok donde parecía llorar mientras sincronizaba los labios con la letra: "Lo siento mamá y papá, sé que lo arruiné mucho, debería haberlo hecho mejor". Esta canción se llama Para mis padres, es de una artista que se llama Anna Clenning. Pero bueno, sin embargo, su expresión aparentemente triste era poco o nada convincente y ni siquiera lograba que le cayera una lágrima. Falsa totalmente. Un mes después, la mujer decidió rendirle un tributo a su hija fallecida, nuevamente en su cuenta de TikTok. Vaya descarada. En el montaje se podía ver primero un video de ella embarazada de su otro hijo, con Kaylee recostada sobre su regazo y con el texto "Te extraño" y un emoji llorando. Luego había una serie de fotografías de la pequeña donde se le podía ver con una blusa rosa y sonriendo a la cámara y un globo de su cumpleaños de 3 años. Todo esto acompañado del texto "Descansa en paz, querida, mamá te ama". Que, digo yo, antes de grabar este video y ponerme a investigar, no conocía a esta niña y pues era mi primera vez que la veía, pero igual ¿Cómo la mató? Sientes la empatía cuando ves estos videos, sientes la tristeza. Yo no entiendo a esta mujer cómo era tan descarada y cómo le valía madre todo. Pero bueno, así son las cosas. Sin embargo, luego de esta publicación, su contenido volvió a ser el de siempre. Subió alrededor de una veintena de TikToks bailando canciones de rap, de R&B, haciendo mímica también de estas mismas canciones. Para ese entonces, el caso de Kaylee se había vuelto mediático en Reino Unido y las repercusiones obviamente no tardaron en llegar. Luego, en septiembre del año 2020, Nikki subió su último video en el cual se mostraba con varias compras de maquillaje que había hecho, y a esto me refiero con burlándose. Después de esto, todos los TikToks previos a la muerte de Kaylee, donde se la podía ver agarrando las extremidades de la pequeña y moviéndolas en sincronía con la música, desaparecieron. No quedó claro si estas publicaciones fueron eliminadas por la propia Nikki o por la aplicación debido a los comentarios agresivos de los usuarios. Y por otra parte, la policía ya los había guardado, obviamente, y los tenía en una carpeta para utilizarlos como evidencia del maltrato que Nikki ejercía para con su hija, aunque todavía faltaban algunos testimonios clave. Los vecinos del complejo relataron que desde que Nikki se mudó a su departamento a mediados de por ahí del año 2019, la escucharon gritar con regularidad a Kaylee, incluyendo comentarios como "cállate, vete" o "déjame en paz". Señalaron que jamás tenía algo positivo o amable para decirle a su niña. Así, con el pasar de los meses, los abusos físicos se volvieron cada vez más constantes y los residentes notaron que cuando Kaylee lloraba, su madre no la atendía y tapaba el ruido con música a muy alto volumen. Después de eso, siempre veían a la pequeña en el pasillo
llena de moretones. Los agentes tomaron además la declaración de Lisa, la ex suegra de Nikki. La mujer relató lo que había presenciado durante la época que la joven vivió con ellos, haciendo hincapié en lo agresiva que era con Kaylee. A este testimonio se sumó el de la niñera, que narró la poca paciencia que la madre tenía para con su hija. Diablo, no obstante, nada de esto era odio. suficiente todavía en el juicio. Así es, como estás escuchando. Los agentes decidieron intervenir el teléfono celular de esta madre, entre comillas, en busca de más pruebas del odio que tenía para con su hija, y las encontraron. Así fue como descubrieron que en un intercambio de mensajes de texto del 24 de julio del año 2020, días antes de la muerte de Kaylee, Nikki le dijo a Callum que mataría a su hija porque seguía saliendo de la sala de estar o yendo a la cocina y que le había dado una paliza y una bofetada por hacer sus necesidades en el pañal. A Nikki parecía, como te das cuenta, molestarle la mera presencia de la pequeña y no quería bajo ningún Dios término cumplir sus mío. obligaciones como madre. En otro texto, Callum le decía que mantuviera a la pequeña mocosa lejos de él y que estaba harto de su hija. Esto evidenciaba que el nuevo padrastro de Kaylee tampoco tenía ningún interés de cuidarla. Con esta evidencia, los fiscales ya tenían las razones más que suficientes para afirmar que Ya, Nikki eso es suficiente. había golpeado a su hija hasta causarle la muerte y que Callum había sido partícipe del acto. Pero la situación no terminaba aquí, no creas. Este desinterés y odio que Nikki tenía para con su hija quedó evidenciado también en las cámaras de vigilancia del complejo. En la grabación se podía ver a la pequeña y a su madre juntas utilizando un ascensor en el bloque de pisos donde vivían. Nikki no ayudaba a su hija a entrar y mantenía cierta distancia de ella. Tenía un cigarrillo en su boca. Se miraba al espejo y se acomodaba la blusa mientras ignoraba a Kaylee. La pequeña la observaba desde un costado. Alrededor de la 1:41 de la tarde, se podía ver a Nikki caminando mucho más adelante que Kaylee, mientras la pequeña aceleraba el paso para poder seguirle el ritmo. Luego caminaban fuera del complejo. Nuevamente Nikki evitaba tomar la mano de su hija e interactuar con ella. Continuaron caminando de la misma forma. La madre jamás se volteaba a cerciorarse si su hija estaba bien. Alrededor de las 2:55 de la tarde se podía ver a Kaylee llegando emocionada al complejo, con su madre caminando bastante lejos de ella. Nikki seguía más de 1 metro de distancia mientras Kaylee se abría la puerta sola. Luego ambas volvían a subirse al ascensor, donde nuevamente no interactuaron, Pobre aunque chiquita, siempre se brother. veía a Kaylee observando a su madre, esperando que le diera la atención que merecía. En agosto del año 2021 comenzó el proceso contra ambos en el Tribunal de la Corona de Birmingham, en Inglaterra. El abogado de la fiscalía, Andrew Smith, abrió el juicio diciendo que la muerte de la víctima se debía a que había recibido graves lesiones en el pecho y el abdomen el 8 de agosto del año 2020. El oficial investigador superior Adam Johnson de la unidad de homicidios de la fuerza dijo que la policía creía que el nivel de agresión al que Kaylee fue sometida se volvió cada vez más contundente y violento durante la relación de Nikki y Callum. Luego se leyó la declaración de Nikki donde alegaba que este tipejo Callum había sido violento con su hija en reiteradas ocasiones y que ella misma había visto los moretones. No obstante, admitió no haber buscado atención médica ni llamado a la policía. La mujer también se derrumbó y entre lágrimas dijo que ella jamás había golpeado a Kaylee como para supuestamente ocasionarle lesiones graves. Obviamente para este punto ni tú ni yo le creemos porque sabemos cómo era el comportamiento de esta madre desalmada. Como respuesta a esto, la fiscalía presentó los TikToks de la mujer bailando y sonriendo tan solo unos días después de la muerte de su hija. Nikki respondió que pensaba en Kaylee durante cada minuto y que, aunque se mostraba alegre, todavía estaba destrozada por dentro. Pero si se te muere una hija, ¿cómo te pones a grabar TikToks? ¿Cómo tienes el gusto? ¿Cómo tienes la intención? La motivación, mejor dicho, por grabar videos. Durante la misma audiencia se estableció que Callum tenía en su historial delitos relacionados al consumo y posesión de sustancias ilegales. Sin embargo, su defensa alegó que ninguno de estos crímenes estaba relacionado con la violencia infantil. En ese entonces parecía que ambos acusados seguirían culpándose mutuamente, pero un testigo clave lo cambió todo. Matthew Alport, el ex mejor amigo de Callum, le contó al jurado acerca del mal temperamento del muchacho y dijo que había amenazado con romper
cara en más de una ocasión. Además, señaló que estaba acaparando todo el dinero de Nikki y que no le importaba ella en lo absoluto. Pero esto no fue lo más relevante, sino el hecho de que el testigo declaró que había estado en el departamento durante la noche del crimen. Expresó que Keylum se tomó aproximadamente 10 minutos para acostar a Kaylee mientras Nikki fumaba hierbita de la felicidad en el balcón. Luego, la acusada entró en la habitación de su hija y Matthew la escuchó hablar con ella, aunque no pudo discernir qué le decía. Acto seguido, Nikki salió de la habitación de Kaylee y se fue a su cama con Keylum. En ese momento, el testigo escuchó a la pequeña quejarse como si quisiera jugar en vez de dormir, y al ver que no recibía la atención que pedía Kaylee, dejó de gritar, pero Keylum salió de su pieza para entrar nuevamente en el de la pequeña. A los 20 minutos, la pareja regresó a la sala de estar y dijeron que Kelly estaba enferma. No volvió a oírse ningún ruido proveniente de la habitación de la niña o de la pieza. Matthew no preguntó qué había pasado porque supuso que Kelly simplemente acababa de vomitar la comida. En base a esta declaración, entonces, la fiscalía pudo llevar a cabo una recreación aproximada de los hechos ocurridos aquel 8 de agosto del año 2020. Keylum y Matthew ya estaban adentro cuando las cámaras captaron a Nikki y Kaylee llegando después de pasar una hora en el parque local. Aún con el amigo presente en la casa, alrededor de las 7 de la tarde la pareja intentó tener intimidad, pero se enfureció porque la niña quería jugar en vez de dormir. Esto provocó que la agredieran fuertemente, aunque no estaba claro quién de los dos acusados asestó los golpes. Si bien no había evidencia directa de lo que sucedió después, se sabía que Kaylee posteriormente vomitó repetidamente y que luego perdió la vida a causa de las heridas. Todo esto durante la noche. Luego, el 6 de agosto del año 2021, el jurado emitió su veredicto. Consideraba que la intención de los acusados no era provocar la muerte de Kaylee, pero sí agredirla, ya que habían perdido la paciencia. Y es así como tanto Nikki como Keylum fueron declarados culpables de homicidio involuntario y condenados de 15 a 14 años de prisión respectivamente. Debían cumplir 2/3 de sus penas antes de que pudieran considerar su libertad condicional. Así de ridícula la sentencia. Además, Nikki fue declarada a 3 años de prisión al ser encontrada culpable de crueldad infantil en relación con las lesiones históricas de Kaylee. Keylum, por otro lado, fue absuelto de ese cargo. Después de escuchar los veredictos, la abuela de Kaylee dijo que el impacto de la muerte de su nieta la acompañaría el resto de su vida. Recordaría por siempre su sonrisa y agregó que antes del crimen se estaba preparando para comprarle un uniforme para el jardín. Y con respecto a la versión oficial de los hechos, el detective Adam Jobson manifestó que no creía que alguna vez se supiera completamente todo lo que había ocurrido aquel 8 de agosto del año 2020 y añadió que Nikki le había fallado a su hija y que no había podido protegerla, aunque este era su deber como madre. Si te gusta este tipo de contenido y te gustaría seguir apoyando, Pasen buena, lo veo en el próximo video.